Mateo capítulo número 28 y vamos a estar leyendo versículos 16 al 20. Mateo, Evangelio, según Mateo, capítulo 28, 19 y 20. ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué vamos a continuar hablando? Estamos hablando acerca de las leyes del reino de Dios. El reino de Dios es el tema central de la Escritura. Y hemos estado viendo una serie de principios o leyes que rigen el reino de Dios. Es importante que usted entienda que esto no es opcional, que esto no es, qué lindo, pero yo pienso de otra manera. No, en el reino de Dios hay principios inalterables y que es importante que los que hemos conocido al Señor y que hemos nacido de nuevo y hemos entrado al reino de Dios, podamos conocer estos principios para movernos en sabiduría, para no ir en contra de las leyes del reino de Dios. Hay mucho creyente que ha entregado su vida al Señor, pero como no conoce las leyes del reino, a veces está actuando en contra de la voluntad de Dios. Y a veces su vida no tiene ese esplendor, ese brillo, esa cosa hermosa que tiene el reino, porque el reino de Dios es poder, justicia, paz, gozo. Y a veces eso no está en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque está moviéndose en contra de las leyes del reino de Dios. El reino de Dios, como se los hemos dicho, un día será visible. La Biblia habla que un día será visible. Pero mientras es visible, el reino se ha adelantado y está en las personas que nos hemos rendido a Cristo, que nos hemos arrepentido y que hemos creído en el Señor. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan escribe lo siguiente, dice, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, está hablando de Cristo Jesús, al que nos ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo el apóstol Juan que el Señor Jesucristo ha hecho un reino de nosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Un día será visible, pero mientras llegue ese tiempo, todos los que hemos nacido de nuevo formamos parte de ese reino. El reino somos nosotros. Amén. Actualmente ese reino está en nosotros y se refleja en nuestra manera de vivir, ¿vale? Entonces, hoy veremos otro principio, hoy veremos otra ley que le hemos puesto, la ley de la autoridad. Hoy vamos a ver que en el reino hay una ley, un principio que se llama autoridad. Y la palabra griega, la tengo que decir porque en la enseñanza lo voy a mencionar, la palabra griega es exousia. Exousia es la capacidad o el poder con el que uno es investido, una persona es investida, para regir o gobernar. Autoridad tiene que ver con gobierno, ¿sí? Exousia, la palabra exousia, ¿sí? Aparece mucho en el Nuevo Testamento, y la palabra exousia es la capacidad o el poder con que una persona es investida para regir y gobernar. El reino de Dios es autoridad en esencia. Dios es la autoridad del universo, pero vamos a leer esta parte y vamos a iniciar con este principio de autoridad en el reino. ¿Ya lo tiene? Mateo 28. Versículo 16 dice, los 11 discípulos, porque ya está hablando después de la resurrección, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos de los 11 dudaban. Pues después de la resurrección, muchos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo algo súper extraordinario e importante, hermano. Y que, ojo, cambió el chip de los discípulos. Cambió la manera de entender de los discípulos. Cambió su cosmovisión, lo vimos la vez pasada. Su manera de entender el universo y de entender la vida fue cambiada por las siguientes palabras. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado exousia. Se me ha dado autoridad. Se me ha dado toda la capacidad. Se me ha dado todo el poder, se me ha investido de todo el poder para regir y gobernar en el cielo y en la tierra. Eso fue lo que les dijo. Se me ha dado a mí, dijo Jesús, se me ha dado a mí, al Cristo resucitado,
se me ha dado a mí toda. No le quedó nada a nadie. Toda la investidura de autoridad, de poder para regir y gobernar el cielo y la tierra le fue dada a Jesús. Sigo leyendo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Usted puede preguntarse lo mismo que yo me pregunté. ¿Por qué Jesús dice, me fue dada? Porque si es cierto lo que la Escritura dice, que Él es Dios, y sí es Dios, ¿por qué Él dice que me fue dada autoridad? Porque hasta donde yo entiendo, pues Dios es la autoridad del universo, del cielo y la tierra. ¿Y por qué Jesús dice que le fue dado? Porque si Jesús dice que le fue dado, quiere decir que antes no lo tenía. Cuando a ti te dan algo, es porque antes no lo tenías. Cuando Jesús dice, me fue dada, significa que alguien le entregó algo a Jesús que no tenía. Y si avanzamos en el pasaje, dice, me es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Eso quiere decir que entonces Jesús no tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y déjeme dividir la plática. No quiero meterme en el cielo, quisiera hablar solo de la tierra, porque el cielo ni he ido, pero la tierra aquí estamos. Y si hablamos exclusivamente de la tierra, ¿quiere decir que Jesús no tenía toda autoridad, todo señorío, todo gobierno en la tierra? No, porque entonces no hubiera dicho, se me ha dado. ¿Cómo es esto entonces? ¿Cómo es que siendo un Dios no tenía esa autoridad para regir y gobernar, sino que llega con los discípulos? ¡Ey! Que se me ha dado toda autoridad. Por lo tanto, empieza el Señor a decir, vayan, hagan esto, hagan lo otro, porque yo tengo autoridad para enviarlos, porque yo tengo autoridad para decirles lo que tienen que hacer, porque se me ha dado toda la investidura legal y espiritual de gobernar, de regir, no solamente el cielo, también ahora en la tierra. Pero vamos a platicar de esto porque es importante. Usted no va a poderse mover en el reino de Dios con eficacia si ignora esta ley o este principio que es el principio de autoridad, eusousia. Comencemos por el principio. La autoridad es Dios. Pero la Escritura nos enseña que cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad, Dios le dio autoridad, eusousia, al hombre, al primer hombre. A Adán y a Eva, según la Escritura, Dios les refirió estas palabras. Escúchelas y luego lo busca en su Biblia si quieres. Génesis 1. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen. Dios Todopoderoso estaba entregando el dominio, el gobierno de la tierra al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, los primeros seres humanos. Y se les dio la autoridad, se les dio el gobierno de la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que busque un pasaje súper interesante, Lucas capítulo 4. Entonces damos cuenta que ponemos pausa en su pensamiento. Ok, el Señor le da autoridad al hombre, ¿vale? Ahora, Lucas capítulo 4, una plática que tuvo Jesús con el diablo. Órale, Jesús platicó con el diablo, sí, porque el diablo fue a tentarlo para hacerlo caer, para hacerlo pecar, pero Jesús lo venció. Pero en el capítulo 4 de Lucas, versículo 5, quiero que preste muchísima atención a las palabras del diablo y a las contestaciones de Jesús. No salto a otra cosa, es lo mismo, pero quiero dejar en pausa. La autoridad le fue dada al hombre. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto. Le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todos los reinos existentes en ese momento, en el año de que Jesús vivió sobre la tierra,
Todos los reinos se los mostró el diablo, el enemigo. Pero miren lo que le propone. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la eusousia, la autoridad. A ver, alto. Algo pasó. Yo me quedé con que la autoridad Dios se la había dado al hombre. Y ahora viene el diablo luciendo la autoridad y hasta ofreciéndosela a Jesús. Algo pasó. Claro que algo pasó. Sigo leyendo. Miren lo que dijo el diablo. Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada. Órale, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Yo me quedé en que el Señor le había entregado autoridad al hombre. Adán, somete, domina la tierra. Te estoy invistiendo con autoridad. Y ahora, siglos después, Jesús se presenta, el diablo se presenta a Jesús y le dice, oye, mira los reinos de esta vida, te doy la eusousia. Porque a mí me la regalaron, a mí me la dieron. Y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Obviamente Jesús lo mandó a volar, porque Jesús le dijo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Pero aquí el tema, hermano, es ¿qué pasó? Si usted sigue leyendo el Génesis, se dará cuenta que en el capítulo 3, el hombre y la mujer se rebelan contra la autoridad de Dios. Se rebelan contra Dios. Y una vez que ellos se rebelan contra Dios, se vuelven independientes de Dios, quieren hacer las cosas sin que Dios se meta en su vida, en ese momento la autoridad que le ha sido delegada se distorsiona. La autoridad que le ha sido revelada se pervierte. Pero lo peor, en realidad entregan al enemigo haciéndose esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se sometieron a la voluntad del diablo y abandonaron la voluntad de Dios. En ese someterse a la voluntad del diablo, sin que supieran ellos, sin que se dieran cuenta, sin estar conscientes, le entregaron al diablo la autoridad sobre esta tierra. Amados hermanos, eso es por lo que luego el diablo llega y le dice a Jesús, porque hubiera sido muy fácil que Jesús le dijera, ay, sí, ¿no? ¿Cómo no? Tú tienes la autoridad, no tienes nada, diablo mentiroso. Y ya le hubiera mandado a volar. Echa, no me salgas con ese cuento. ¿Cuándo? ¿Cuándo te la entregaron? ¿Estás inventando nada más? No, Jesús sigue y dice, ok, me ofreces la eusousia, porque te la dieron. No te la dio Dios, te la dio el hombre. ¿Me la quieres regresar? Sí, dijo, regresa. Mira, ahora, ¿qué tentación sería esa? ¿Mucha? ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28? Toda eusousia me fue dada. Pero Jesús recibió la autoridad por el camino del sacrificio en la cruz. El diablo le ofreció el atajo. El diablo le dijo, mira, vienes por la eusousia. Yo sé que vienes por la eusousia. Eres el Mesías. Vamos a arreglarnos fácilmente. Nada más dobla tu rodilla, adórame y yo te la doy. Pero Jesús no se arrodilló ante el enemigo y después de resucitar se presentó con sus discípulos y le dijo, hey muchachos, ¿qué? Tengo la eusousia en el cielo y en la tierra. Me fue dada. ¡Wow! Interesante, hermano, que el diablo le ofreció a Jesucristo, pero Jesucristo no se la recibió. Escúcheme, después se la quitó. Después se la quitó. Pero para esto tenemos que entender algo muy importante. Cuando Jesús se presentó a la gente, a los fariseos, a los sacerdotes, a la gente en común, a todos, Él se hizo llamar el Mesías. ¿Por qué? Porque había sido enviado por el Señor para ser el Mesías. Pero hay un detalle importante. Muchos de los que están aquí han leído varias veces los evangelios y síganlos leyendo, hermano, que es la palabra de Dios. Y no me van a dejar mentir
que hay una manera muy peculiar de Jesús cuando habla de él. Él no dice, yo soy Jesús, hijo de María y José. No, no, no. Él dice, cuando se refiere a él, usa una manera muy peculiar de hablar porque parece que está hablando de otro. Dice, porque el Hijo del Hombre. Y todos, ¿el Hijo del Hombre quién? Yo soy el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino a esto. Porque el Hijo del Hombre será llevado acá. Porque el Hijo del Hombre. Y como nosotros nada más tenemos el texto bíblico, no podemos ver la cara de los fariseos ni de los sacerdotes. Pero los fariseos, los sacerdotes y el pueblo en general judío era muy estudioso de la Torá, era muy estudioso de la ley de Moisés, del Salmo y de los profetas. Y principalmente los fariseos, que eran súper archi recontra estudiosos, porque ellos tenían maestría en Antiguo Testamento. Ellos habían leído todos los escritos, los tenían muy bien entendidos. Sabían ellos, cosa que nosotros no sabíamos, porque nosotros nunca leímos eso, que había una profecía del Antiguo Testamento que hablaba del Mesías. Y que ahorita la vamos a leer. Y que cuando hablaba del Mesías decía Daniel, yo vi a alguien como el Hijo del Hombre. Y cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo del Hombre, ¡pum! Daniel, capítulo 7. Y entonces, claro, lo veían con espanto, lo veían con coraje, lo veían con escándalo, porque te estás llamando el Mesías. Pero aquí la reflexión es la siguiente: ¿por qué el Mesías tenía que llamarse el Hijo del Hombre? ¿Por qué tenía que ser el Hijo? ¿Por qué Jesús remarcaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre? Mire, si quiere acompáñeme, es Daniel. Si no me quiere acompañar, escúchelo solamente. Es Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice el versículo 13 del capítulo 7 de Daniel: en una visión nocturna vi a alguien con aspecto humano, dice la Nueva Versión Internacional. Pero en el original dice, en esa visión nocturna vi a alguien con aspecto de hijo de hombre. Ahí aparece. La frase hijo de hombre aparece ahí. Venía, dice, ese hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano, el anciano es el Dios Padre, y fue llevado a su presencia. Ojo, y a ese Hijo del Hombre se le dio autoridad, poder, majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Ahí está. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes sabían esta escritura. Y sabían que cuando alguien se autodenominara el Hijo del Hombre, se estaba autodenominando el Mesías. Y por lo tanto era un escándalo, blasfemia. Y entonces a Jesús empezaron obviamente a odiarlo porque se llamaba el Hijo del Hombre. Más de 80 veces en los evangelios Jesús menciona el Hijo del Hombre. Él dice a los discípulos, ¿por qué es necesario que el Hijo del Hombre padezca? ¿Por qué es necesario? Le gustaba mucho al Señor llamarse el Hijo del Hombre. Y esto tiene una razón, hermano. Y escuche esto. Si Dios le entregó la autoridad a un hombre y ese hombre la perdió, ¿quién tenía que recuperar la autoridad? Otro hombre. No la podía recuperar un ángel, no la puede recuperar ningún ser celestial. Se le entregué al hombre, el hombre se le entregó al diablo, tenía que venir otro hombre a recuperar la autoridad de la tierra. Y ese hombre es nuestro amado y bendito Salvador Cristo Jesús. La autoridad sería recuperada por medio de un hombre. Por eso Jesús cada rato decía, porque el Hijo del Hombre, soy Dios, sí, pero soy el Hijo del Hombre. Soy hijo de hombre, soy hombre. Y como hijo de hombre, por eso, hermano, la plática con Satanás no nomás que se le ocurrió al diablo. ¡Ey! Sé que eres el Mesías. Vienes por la autoridad que perdió el hombre, porque tú también eres hijo de hombre. Hay muchos pasajes que se entienden ahora, hermano. O sea que cuando los magos del oriente llegaron con Herodes y le dijeron, venimos buscando al rey de Israel, y Herodes se puso, ¿cómo qué? A ver, dígame qué, si es que va a nacer y el Mesías, y wow. Herodes, hermano, se entiende que Herodes en su celo mandó matar a todos los niños, pero no era Herodes, hermano.
Eran las huestes del infierno que no querían que naciera el Hijo del Hombre. Amén. Hay un pasaje, hermano, que quiero que lo busque, que es más, me voy a centrar, porque la carta a los Hebreos nos explica todo esto. Nos explica todo esto. La carta a los Hebreos nos explica en el capítulo 2, búsquelo por favor, versículos 5 al 10. El escritor de Hebreos está hablando de Cristo, está hablando todo habla de Cristo, el Mesías. Pero miren lo que dice. A ver, le digo algo. Una vez que Jesús resucitó y una vez que el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, todas las palabras de Jesús, todo el entendimiento que Jesús les dio, ojo, les dio una nueva comprensión del Antiguo Testamento. La Torá, los salmos, los profetas, todo fue reinterpretado a la luz de Jesús y el reino. Y este es un claro ejemplo de eso. Hebreos 2:5 dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, o sea, el reino del que estamos hablando. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, bueno, es Salmo 8, ese algún lugar es el Salmo 8. Si luego tiene curiosidad, vaya al Salmo 8 después. Pero aquí hay parte del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Ahí la otra versión dice: ¿qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Pausa. Salmo 8. El Salmo 8 fue escrito 1000 años antes de Cristo. Y cuando tú lees el Salmo 8, piensas, yo siempre lo pensé, que hablaba del ser humano en general. Que el ser humano que Dios hablaba de ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Y que Dios decía, el salmista escribía: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo sometiste a sus pies. Cuando yo leí ese salmo, hermanos, yo pensaba en que sí, que el Señor nos dio dominio sobre el mundo, bla, bla, bla. Pero ya no me salieron las cuentas. ¿Por qué? Porque cuando el diablo le dice: yo soy el que tengo todo el dominio, entonces el Salmo 8 no aplica. El Salmo 8 no puede aplicar. ¿Por qué? Porque para el Salmo, a ver, ¿cuándo le entregó el reino a Adán y Eva? No hay una fecha. No puedo saber el Génesis cuánto tiempo pasó. Pero hubo un momento en que Adán y Eva le entregaron el reino, la autoridad al enemigo. Para cuando se escribe el Salmo 8, el enemigo tiene la autoridad. Y mire que el salmista dice: oh, lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo sometiste a su dominio. Creo que el salmista andaba desfasado. Creo que el salmista no se había enterado que el dominio ya no lo tenía el hombre, que al contrario, el hombre se había metido bajo el dominio de las cosas. Ahora, fíjese, hermano, fíjese, nada más, cheque esto. El hombre le fue dado autoridad y dominio sobre las cosas. De tal manera, hermano, que el hombre puede sembrar en el campo una caña. Y esa caña, hermano, hace que florezca. Y de esa caña saca jugo. Y de ese jugo saca alcohol. Y luego está sometido al alcohol. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Ya deja de tomar alcohol. No puedo. Pero eso pasaba también en el tiempo de los salmistas, del Salmo. No digamos la comida. No digamos el sexo. No digamos la diversión. No digamos el dinero. Ahora resulta, hermano, que las civilizaciones de aquel tiempo empezaron a adorar a un Dios con cabeza de cocodrilo. Empezaron a adorar a un Dios con forma de serpiente. Resulta que el ser humano tenía dominio sobre la serpiente. Ahora resulta que la serpiente está sobre él. Claro, porque el hombre perdió la autoridad y el dominio.
¿Por qué hay centros de rehabilitación? Porque los hombres perdieron el dominio. ¿Por qué tiene que ir al médico, al nutriólogo? Porque no puede dejar de comer azúcar. Porque perdió el control. ¿Vamos bien? No, vamos mal. Dice, no, sí, vamos muy mal. Pero entonces el Salmo no puede estar hablando del hombre en general, porque el hombre no tiene dominio. Pero el escritor de Hebreos nos revela algo, que no está hablando del hombre, está hablando de Cristo. El Salmo 8 es un salmo profético. El Salmo 8 está hablando del Mesías. El Salmo 8 está hablando del Hijo del Hombre. Ahora sí dice, como alguien atestiguó, versículo 6 en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste, ahí está hablando de Cristo, lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Escuche, dice, si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior de los ángeles. Está hablando de Jesús. El Salmo 8 está hablando de Cristo. No está hablando de los seres humanos porque no tenemos dominio. No nos podemos dominar ni a nosotros mismos. ¿Sale? Le dice al hijo, estate quieto, y no se está quieto, no tiene autoridad. Le dije, apaga ese celular, no lo va a apagar. Deja de estar con ese celular y él también está con el celular. No hay dominio. Pero no está hablando del hombre, está hablando de Cristo. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto a Cristo, claro, porque estamos adelantados, recuérdelo. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Ahí está. El tema, ¿dónde ganó Jesús la autoridad del cielo y la tierra? En la cruz. Dice, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió, la muerte que Jesús sufrió, resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, Cristo Jesús. Hebreos nos explica que Jesús en la cruz pagó la deuda. Miren, hermanos, se lo pongo, a ver, es solo un ejemplo, es solo para que entendamos. Yo tenía un objeto, lo fui a empeñar por mi dura cabeza, después ya no lo puedo recuperar, el empeño se lo queda, lo perdí, ya no lo tengo, viene otro, paga y recupera el objeto. Y ese objeto se llama autoridad. Y por eso Jesús aparece feliz y contento diciéndole a los discípulos, hey muchachos, ¿qué? Ya me fue dada, ¿qué? Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Aquella que me ofreció el enemigo en el desierto, en la tentación, ya la tengo, me la dio mi Padre. ¿Por qué? Porque sufrí en la cruz, porque morí en la cruz, porque exhibí a los principados y a las potestades y recuperé la autoridad. Ahora le pertenece a Cristo toda la autoridad, todo el poder para gobernar y regir le pertenece a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesucristo recuperó toda la autoridad por su obediencia como hombre hasta la cruz. Es un hecho espiritual, amados hermanos, que Jesucristo entonces, a partir de ese momento, cuando Él iba a ascender al cielo, Jesucristo es la autoridad. Es el hombre, es el Hijo de Dios embestido con toda la autoridad para ejercer gobierno en el cielo y, escúcheme, en la tierra. Oiga, hermano, ¿y eso cuándo va a suceder? Ya sucedió. Oiga, ¿para cuándo se hará efectivo? Ya está, ya es real. Jesús dijo, toda autoridad, no dijo, toda autoridad un día me la va a dar. No, me la ha dado el Señor. Por eso váyanse a predicar. Así que, hermanos, si usted el próximo domingo vamos a ir a predicar, vaya usted a predicar con la autoridad del Señor.
Él nos manda. Pero no me quiero desviar. Aunque se verá un día, esa autoridad se verá visible, hoy ya está en nosotros. Y nosotros, hermanos, los nacidos de nuevo, entendemos algo: que el Señor Jesús es la autoridad en la tierra. Este era el entendimiento de los apóstoles del primer siglo. Esta es la cosmovisión que hablamos la vez pasada. Ellos entendían una cosa: que la autoridad en la tierra era Jesucristo. Y fíjense que ellos vivían en un momento difícil, ¿eh? El emperador romano ahí estaba. Los gobernadores romanos estaban en las regiones. Pero ellos entendían una cosa: que toda la autoridad ya la había ganado Cristo. Por lo tanto, escribieron cosas que eran una locura. Por eso yo le dije la vez pasada, si usted no entiende la cosmovisión de los primeros cristianos, cuando usted lee la Biblia, hace corajes, no la entiende, le parece grotesco, le parece ilógico, le parece locura. Claro, porque al hombre natural las cosas del Espíritu le son locura. Porque tú tienes que tener la misma cosmovisión que ellos tenían. Tú tienes que tener el mismo entendimiento que ellos tenían. Y ellos entendieron una cosa, hermano: que toda la autoridad le pertenece a Cristo. Y escribieron esto, mire, escúcheme. Pablo escribió: todos deben someterse a las autoridades públicas. Pausa. ¿Quiénes eran las autoridades públicas en aquel tiempo? El César, los gobernadores, Pilato, los Herodes, todos ellos eran autoridad. El apóstol Pablo diciéndole a los creyentes: todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos vamos a someter a esos impíos? ¿Por qué nos vamos a someter a esos tramposos? ¿Por qué nos vamos a someter a esos pecadores? Porque no hay autoridad, sino que viene de Dios. A ver, si a Jesús se le dio toda autoridad, los que gobiernan, ¿con qué autoridad gobiernan? No, pues con la autoridad que les dio ¿quién? Pues el pueblo. Pues eso es lo que nos dicen. Eso es lo que cree la gente. Pero si a Jesús se le dio toda la autoridad para gobernar, no le dieron un poco, toda. Y todo lo que sea gobernar le pertenece a Cristo. Luego entonces, los apóstoles del primer siglo y los cristianos del primer siglo, así que agárrese bien de su silla, no se vaya usted a caer. Ellos sabían que el César, si ejercía autoridad y gobierno, estaba agarrando de la autoridad de Cristo. Hermano, le voy a decir algo que se va a volver usted, le va a dar vuelta a la cabeza. Si Jesús se le dio toda autoridad, el diablo ya no tiene qué. Entonces no hay ninguna autoridad que venga del diablo. No es que no conoce usted a mi marido. No. Romanos 13 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas porque no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Así que es necesario someterse a la autoridad, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Romanos 13, 1, 2 y 5. Esta era la cosmovisión de los primeros cristianos. Era su visión del mundo, su perspectiva, su representación mental que ellos tenían de todo. Era que toda autoridad ejerce una autoridad delegada por parte de Cristo. Por lo tanto, debemos someternos a toda autoridad, no porque lo merezca, no porque sea buena autoridad, no porque haga bien las cosas, no, ni siquiera lo sabe. Hoy en día las autoridades en cualquier nivel no saben que realmente están ejerciendo autoridad. El pueblo me dio autoridad. Yo cuando escucho digo, pobrecillo, el que puede pensar.
Pero realmente, a ver, entiéndame una cosa. La exclusiva de autoridad la tiene Cristo en la tierra. Si alguien ejerce autoridad, es Cristo. Oiga, pero, por ejemplo, en el trabajo hay autoridades. Ajá, sí. Ah, no, no me vaya a salir con que mi jefe... ¿Qué? ¿Tu jefe qué? ¿Es una autoridad en la empresa donde trabajas, en la escuela, tus maestros son una autoridad? Sí. Ah, a ver, entiende una cosa. Si ellos ejercen una autoridad, la tienen que tomar de Cristo. No hay otra. A ver, el que tiene la caja de autoridad, el que tiene la exclusiva de la autoridad es Cristo. Y si alguien va a ejercer autoridad, es de esta, no hay de otra. Hermano, es una locura, es una locura. Es que eso es ilógico, llámelo como quiera, así está. ¿O cómo entiende usted? Toda exousia me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué? ¿Cómo? Y ahora dice aquí Romanos, a ver, usa la misma palabra, todos deben someterse a la exousia pública. Pues no hay exousia que no venga de Dios. Y toda la exousia se la dieron a Cristo. Esta era la cosmovisión del primer siglo. Esa era la visión de ellos, que toda autoridad ejerce una autoridad delegada por Cristo. Por lo tanto, debemos someternos a toda autoridad, no porque lo merezca, no porque lo sepa, no por temor al hombre, sino por reverencia a Dios. Solo cuando se tiene la misma cosmovisión del reino de Dios, se puede entender lo que ellos entendían. Ahora, hermano, no esto que yo le explico y que usted ya lo sabe o lo sabía o lo está sabiendo, no es para que diga, ya entendí la Biblia, vámonos. No, permítame. No, ya entendí la Biblia. Qué interesante, ya entendí algunos pasajes de la Biblia. Oh, qué bueno, sí, está muy bien que lo esté entendiendo, perfecto. Pero entiéndame una cosa, lo que yo entiendo y yo lo comprendo de la Biblia tiene que afectar mi vida. Tiene que cambiar mi chip. Tiene que ahora empezar a ver las cosas de otra manera. Si no, nada más es un estudio bíblico. Y disculpen, pero yo no doy estudios bíblicos. La intención que tenemos, hermano, es que haya una revelación en su vida. Que abra su entendimiento el Espíritu de Dios y que usted no vea un estudio bíblico, vea una verdad aplicable hoy, mañana, pasado, donde quiera que usted se mueva. Y que afecte su manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Le pongo un ejemplo. El apóstol Pablo tuvo muchos problemas por predicar a Cristo. Y fue llevado a juicio varias veces. Juicios religiosos, juicios públicos, juicios legales. Tuvo muchos problemas. En uno de los juicios religiosos que le aplicaban, en Hechos de los Apóstoles, por ahí del capítulo 23, luego lo busca, Pablo tiene que defenderse de lo que le están acusando, que es un sectario, que es un blasfemo. Y entonces él dice, voy a leerlo, dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. O sea, estoy diciendo, tranquilos, yo no estoy dicho ninguna cosa mala, yo estoy hablando de Dios y estoy hablando de Cristo y estoy hablando de la verdad del Evangelio. Versículo 2 dice, ante esto, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Entonces imagínense, trate de imaginarse la escena. Estaba un grupo de ahí de ancianos religiosos, entre ellos está el sumo sacerdote, pero no está vestido con ropas del sumo sacerdote porque esas ropas solamente se usaban cuando en el templo ministraban. Pero ahí estaba. Pablo empieza a hablar y de repente uno de entre ellos le hace seña a uno que está cerca que le pegue. Entonces trata de imaginarte que tú estás hablando, defendiéndote y de repente ¡bolas! Pues yo creo que sí te saca de onda y te prendes, ¿no? Y en lo que piensas que hay que ponerle otra mejilla, pues por lo menos sí estás así como que ¿qué onda? ¿Qué le pasa, no? Y vean lo que Pablo dice. Ordenó que le golpearan en la boca. Y entonces Pablo contesta, ¡hipócrita! Dije en la mañana, le salió lo tarso. ¡Hipócrita! A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo.
ahí está sentado para juzgarme según la ley. Y alguien le decía a Pablo, no, espérame, es que se pasó. No, es que se está pasando de la raya. No, Pablo, espérate. No. Usted está aquí para juzgarme según la ley. Y usted mismo está violando la ley al mandar que me golpeen. Y otro, Pablo, ¿qué? Es que me golpeó, ¿no viste? Sí, Pablo, pero es el sumo sacerdote. Pues me vale que sea el sumo sacerdote. ¿Qué me importa que sea el sumo sacerdote? De todos modos es un corrupto, es un perverso y Dios lo va a castigar peor. No, vamos a ver qué dice. Ahí está sentado para juzgarme según la ley. Usted mismo viola la ley. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote? Versículo 5. Hermanos, no me había dado cuenta que era el sumo sacerdote. Perdón. De hecho, está escrito, fíjese, ahí sigue el pasaje diciendo, no hables mal del jefe de tu pueblo. Hermano, estos hombres hace rato me decía un hermano platicando sobre eso, decía, yo quisiera tener la cosmovisión que tenían los cristianos del primer siglo. Yo también quiero tenerla, hermano. Porque será hasta entonces que el reino de Dios se manifestará plenamente. Porque el cristiano de hoy, ¿pero cómo? O sea, yo tengo que obedecer aunque ya empezamos. ¿Pero qué? O sea, yo voy a obedecer a mi esposo aunque, o sea, mi papá aunque, y si el jefe me dice, y entonces, Pablo, en cuanto se dio cuenta que era una autoridad, pero era una autoridad religiosa falsa, porque era de los judíos, sí, pero era autoridad, y en ese momento Pablo dijo, perdón, no me di cuenta. Zafín zafados perdonando. O en las canicas de antes. Perdón, porque yo no tengo que hablar del jefe de mi pueblo. Pero te golpeó. Porque ese hombre, Ananías, ejercía una autoridad. Pero esa autoridad, sí o sí, la tuvo que tener de Cristo. Entonces, quien me mandó golpear fue Cristo. Listo, se acabó. ¡Wow! O sea, es que las ecuaciones que ellos hacían estaban locos, hermano. Sus ecuaciones eran, él es autoridad, ok, entonces Cristo, ok, está bien, dame otra. Que Cristo me puede golpear las veces que quiera. No, pero no fue Cristo, fue Ananías. Sí, pero es sumo sacerdote y tiene autoridad. Y no hay autoridad si no viene de Dios. Hijo. No, hermano, nosotros con nuestra revelación de autoridad parecemos niños de pecho con ellos, hermano. Todos los hombres con una revelación de autoridad que ¡wow! Pasajes como estos, obviamente nos incomodan, obviamente nos frustran. Pastor, ¿y si mi papá me manda a poner una bomba en el Palacio Municipal, lo tengo que hacer? Ya te digo. ¿Y si mi papá me manda a emborracharme? Digo, a veces en la meditación de ciertos hermanos jóvenes o mayores no tiene sentido. Supuesto que no. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando a Pablo le dijeron que renunciara a su fe, pues no renunció. O sea, es otra cosa de lo que estamos hablando, hermanos. Así que para finalizar, hermanos, quiero que busque un pasaje y con eso cerramos lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 17 al 24. Pasajes como estos no los vamos a entender hasta que entendamos autoridad. Toda autoridad le fue dado a Cristo. Dice el 17, y todo lo que hagan, está hablando a creyentes, está hablando a nacidos de nuevo, no está hablando a todos los hombres, le está hablando a los nacidos de nuevo. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Esposas, y ya sé que va a salir con eso, hermano, ya sé que nos va a decir a nosotros las esposas. Yo, aquí está escrito. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Hermano, hermana, el que tú te sometas a tu esposo no es cuestión de jerarquía, no es cuestión de valor, no es cuestión de que tú no vales, no es cuestión de que tú no sepas. No, no, no es cuestión. Es cuestión de que así conviene. Porque Dios estableció al hombre como cabeza de la familia. Por eso al hombre le van a pedir cuentas de la familia. Feliz Día del Padre. Gócese, papá, que a usted le van a pedir cuentas de su esposa y de sus hijos. Pero a la esposa el Señor determinó, Dios determinó que se moviera sometida a su marido. ¿Pero por qué? Porque así conviene. Porque es lo justo. Pero es que mi marido, sí, tu marido tiene 1000 defectos. Pero a tu marido lo invistió Cristo de una autoridad. Mire, yo no elegí, a mí no me dijeron, ¿quieres ser autoridad de Juanita? No. A mí no me preguntaron, desde que ya nacimos ya estaba escrita la palabra, y el varón es cabeza de su esposa. Y su esposa se tiene que someter por entendimiento espiritual, no por obligación. Porque así conviene. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, jovencitas, si no se saben someter a nadie ni se casen, nomás van a dar guerra. Y varones también pónganse listos. Es que está re linda, así pues no se somete a nadie. Ahí después llora con tu lindura. Tenemos que tener entendimiento. Sigue diciendo, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a su papá. No, porque esto agrada al Señor. Hijos, cuando obedecen a sus padres, en realidad están agradando a Dios. Cuando eres hijo y desobedeces a tus padres, estás desagradando a Dios. ¿Por qué? Porque a tus padres fueron investidos con una autoridad. Pero los cristianos, ¿verdad? Todos. Pero está hablando del esposo cristiano. Todos. O sea, la autoridad que tiene el papá no cristiano, ¿quién se la dio? Si toda la tiene Cristo, también él tiene, pero no sabe. Pero tú sí sabes si eres cristiano. El problema, ¿sabe qué? Que yo sí sé. Que yo como hijo sí sé que él es autoridad. Aunque él no sepa, aunque él se comporte mal, aunque sea un impío, un regenerado, tiene autoridad. Y debo honrarlo y debo obedecerlo. Pero si me manda a hacer cosas, pues, por supuesto que no. Vamos. Pero ¿a poco lavar los trastes es pecado? Arreglar tu cuarto es pecado. No, ¿verdad? Entonces no. Obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que desanimen. Usted dice, ok, hasta ahí se entiende, ¿no? Pero vamos más, ¿quiere un poquito más? Vamos a hablar de los esclavos. No, hermano, ¿cómo? Si aún no hay esclavos, claro. Hoy en día, después de 20 y tantos siglos, ya no hay esclavitud, aunque tiene unos cuantos siglos que se acabó la esclavitud. En los tiempos bíblicos había esclavitud. Es decir, había un amo y había esclavos. Y resulta que había esclavos creyentes, cristianos. Y ahí va el consejo de Pablo a los esclavos. Esclavos, júntense y hagan una rebelión contra su amo. Despójenlo de todo lo que tiene y instálense como buenos antorchistas. Perdón, ya me voy a estar. Porque otros tienen mucho y hay que quitarles. Un tema espinoso, hermano, la esclavitud. Ahí le va.
¿No se ha dormido del calor? Ok. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Pablo está loco. Está diciendo que el esclavo tiene que obedecer a su amo y decirle, sí, amo, a ver, haz ese hoyo, hago el hoyo. Oye, tápalo, lo tapo. ¿Por qué no tengo que obedecer? ¿Porque él es una excelente persona? No, yo lo obedezco porque en realidad él es una autoridad y yo estoy respetando a Jesús, porque si tiene autoridad tiene algo de Cristo. Ay, hermano, lo bueno que ahorita ya no es esclavitud, ¿ah? Sí. Pero si lo actualizamos, ¿qué le parece? Empleado, pero no esclavo. Pues se parece. En las 8 horas que estás trabajando se parece. Si lo llevamos a la actualidad, tu jefe, tu supervisor, tu supervisora, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, ¿qué? ¿Sabe qué hace todo el mundo? Quiere quedar bien con él. Cuando viene el jefe, cuando sale el jefe, TikTok. Ah, pero la quincena ahí está paradito para que le paguen. Dice la palabra, si tú eres un empleado, la escritura dice que tú tienes que obedecer a tu autoridad inmediata. ¿Por qué? Por respeto al Señor. Y así nos podemos ir a todas las áreas de la vida, hermanos. Y en todas hay autoridad. Y en todas está Cristo. Pero hermanos, si, mi jefe es, creo que hasta adora a la muerte. Ajá, y luego, yo ese no lo voy a obedecer. ¿Por qué no lo vas a obedecer? Porque adora a la muerte, hermano. Sí, pero ¿qué te está mandando a adorar a la muerte? No, me está mandando a sacar copias, pero yo no le voy a hacer caso. Sacar las copias y entrégalas, obedécelo. Sí, pero es que tú sigues viendo a la persona, nunca vas a poder someterte a autoridad si ves a las personas, tienes que ver a Cristo. El día que veas a Cristo, no en la persona, es satánico. Por supuesto que Cristo no está en él. Es la autoridad, lo que él está ejerciendo, lo que él está diciendo, la investidura para ejercer gobierno es de Cristo. Lo demás es perverso y impío y necesita Cristo para salvarse. Hermano, es una locura. Miren lo que dice el versículo 23 para finalizar. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, porque el único que tiene autoridad en la tierra, en el cielo y la tierra es Jesucristo. Por eso trabajamos para el Señor. Yo les doy un buen consejo a las hermanas y a todos, pero las hermanas hacen comida diario, y se esmeran haciendo comida y viene el esposo y se devora todo. Hiciste arroz para toda la semana y se lo echó en un solo día. Y con estos calores y en la estufa, y mañana otra vez, tal vez en la mañana dices, ¿y ahora qué hago de comer? ¿Qué hago? Se lo comen todo. No entienden, no guardan. Mira, es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero te doy un buen consejo. No va a venir a comer tu esposo. No, va a venir Cristo. ¿Va a venir Cristo? Sí. Hazlo para Cristo. Ya que se lo coma tu esposo, pues ya. Pero hazlo para Cristo. ¿Qué dice? Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor. Mi esposo es autoridad y lo voy a hacer como para el Señor Jesús, no para el Señor Jorge. Y este principio de autoridad, hermano, se mueve en el reino. La rebelión
la rebeldía a cualquier autoridad es un pecado en el reino de Dios. Si usted habla mal de su jefe, si usted habla mal del regidor cuarto, si usted habla mal de cualquier autoridad, está pecando delante de Dios. Si usted habla mal de su jefe, está pecando contra Dios. Si usted habla mal del director de la escuela, está pecando contra Dios. Si usted habla mal del profesor, está pecando contra Dios. Si usted habla mal de su esposo, está pecando contra Dios. Si tú hablas mal de tus padres, estás pecando contra Dios. Hermano, esto del reino no es un cuento, no es un cuentito de hadas. El reino y el rey de Choco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdades eternas espirituales que afectan la vida. Y mire, le quiero decir una cosa, muchos por ignorar estos principios se han dado choques contra la pared en el reino. Yo le dije, hermano, levantar las manos y decir, Jesús, eres el rey y eres el Señor, es maravilloso. Pero implica una cosa tremenda. Si yo me rebelo contra la autoridad, me voy a dar un golpe contra la roca que se llama Cristo Jesús. Y luego hay muchos cristianos llorando que las cosas no salieron bien. Pues no salieron bien, hermano, porque eres un rebelde. Contra todo eres un rebelde. Así es que, hermanos, póngase sobre sus pies. ¿Nos parece fuera de la realidad todo esto que hablamos? Póngase sobre sus pies. Pero solo se puede entender, hermano, al comprender la ley de la autoridad, que es un principio de vida en el reino de Dios. Vamos a movernos con toda libertad en el reino. Vamos a caminar, hermanos, con bendición en el reino de Dios. En ese reino donde hay salvación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, discúlpame que sea reiterativo, pero entrega tu vida a Cristo. No hay salvación ni vida eterna sino solo en Cristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que dar media vuelta a la forma de vida que estás llevando y regresar con humildad y sencillez a Cristo para decirle, perdóname, Señor Jesús, lávame y limpia de mis pecados, transfórmame. Cuando hagas eso, vas a entrar a un reino maravilloso donde encontrarás paz, gozo, poder, autoridad, justicia, fe, muchas cosas vas a encontrar maravillosas. Pero en ese reino hay que aprender a movernos porque hay leyes espirituales y por eso venimos a aprenderlas y a vivirlas sobre todo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, vamos a orar a Dios. Yo le invito a que si en esta hora usted dice, yo sí he sido rebelde en mi trabajo, me conocen por una persona rebelde, soy rebelde en la escuela, soy rebelde en la calle, soy rebelde, voy a una cosa pública y me dicen, fórmese ahí, y yo me formo acá. Y me dicen, espérame, y yo digo, ¿por qué voy a esperar? Y me dicen, regrese mañana, y pues no regreso, me quedo aquí a ver. No, hermano, es que usted no está, porque luego lo agarran contra uno, es que usted no está enseñando a ser tontos. Bueno, si así lo quiere ver. ¿Qué tontos eran los del primer siglo? Era una bola de tontos todos ellos. Nada más, ¿sabe qué hicieron? Llenaron el mundo conocido con el evangelio. ¡Qué tontos eran! Nada más había un poder y una unción, hermano, que nos da envidia hoy en día. Bola de tontos que se dejaban que los mataran. Bola de tontos que respetaban la autoridad. Bola de tontos que respetaban al César y respetaban a todo y nunca hablaban mal de ellos. Bola de tontos, hermano, que hicieron milagros y prodigios. Bola de tontos, hermano, que llenaron el mundo conocido del evangelio. Vaya que eran tontos. ¿O no seremos los tontos otros? Creo que tenemos que pedirle perdón a Dios.